Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Pues te voy a decir la verdad, yo creo que se podría haber buscado otro momento. O sea, yo creo que han ocurrido una serie de cosas en las últimas semanas que yo hubiera preferido que ocurrieran de una manera distinta. Yo hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa, o no verme obligado a responder a mi secretario político porque matiza lo que yo he dicho en un mitin. Pero una vez que eso ocurre, yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y no mentir a la gente y decir, bueno, pues en algunas cosas, en lo fundamental, estamos de acuerdo. La unidad de Podemos no se ha basado hasta ahora en la uniformidad. La unidad de Podemos no se ha basado en que pensemos igual exactamente en todo. Se ha basado en la fraternidad, se ha basado en el compañerismo y se ha basado en el debate. Y así lo vamos a seguir haciendo. Sin olvidar, por cierto, que es lo más importante. Y lo más importante son los que están fuera y la gente que falta. Y lo más importante es la posibilidad de traer aire fresco en las elecciones vascas y en las elecciones gallegas, que además, humildemente, creo que pueden ayudar también a desbloquear la situación en el Estado español y a contribuir al cambio político también en el escenario español. Se dice mucho, el Partido Socialista es el partido del no. No, el Partido Socialista es el partido del sí, porque somos el partido del cambio. Estamos en una situación difícil y aquí no es blanco y negro. Y yo sé que el maniqueísmo muchas veces es así, tú estás en una posición, estás en la otra. Hay que ver exactamente si aportamos lo mejor, sumando cohesión, sumando la máxima legitimidad para que el gobierno de verdad solucione los problemas básicos de los ciudadanos. Yo ya hice lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Y a partir de ahí, pues es su responsabilidad. También, si pretende gobernar con 85 escaños los partidos independentistas y toda la extrema izquierda española, pues es otra opción, absolutamente disparatada, pero la aritmética da. Me parece de verdad de vergüenza ajena cuando llevan los españoles ya casi un año sin gobierno y que el presidente del gobierno, insisto, con ese desahogo y con ese descaro, diga que bueno, que a él no le importa, que vamos a terceras elecciones porque le va a ir mejor. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. Muy buenos días, amigos. Por fin es viernes. Iba a decir eso, pero cuando lo estaba pensando digo, ¿y qué voy a hacer yo hasta el lunes sin vosotros? Claro, son 2 días por delante. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, me estoy preguntando eso mismo, si España perderá el norte este domingo o si tendremos algún rumbo. Claro, es que tenemos un fin de semana por delante bien intenso con las elecciones en Euskadi y en Galicia el domingo, y por eso hemos elegido un hashtag para que podamos organizar la conversación hoy en el programa, La Cafetera España pierde el norte. Caben muchas interpretaciones en ese hashtag. Almohadilla, La Cafetera España pierde el norte. Está inspirado en uno que habíamos debatido en el grupo hashtag, en uno que había propuesto de Murian, que decía la llave en el norte, y a partir de ahí hemos ido deconstruyéndolo porque son muchas cosas las que están en juego en el norte. Algunas de ellas ya las damos por perdidas, pero de lo que ocurra el domingo se podrán extraer algunas conclusiones y veremos a ver si desbloquea la situación del gobierno central. Todo eso está por verse. Hoy vamos a conversar sobre este asunto
con 2 periodistas, con Gonzo, gallego, y con Silvia Inchaurrondo, sabéis que es vasca, para que nos den su percepción sobre lo que está ocurriendo allí, y no solamente en clave nacional, de lo que ya hemos estado debatiendo durante meses aquí en este programa, sino también en clave regional, que es lo que está en juego. ¿Cómo observan desde cada uno de estos lugares las elecciones y su proyección nacional? Así que si queréis participar en esta conversación, utilizad el hashtag para que podamos ordenar el debate en Twitter, en las redes sociales. @ La Cafetera, España pierde el norte. Tu lugar, La Cafetera, ese espacio en el que nos juntamos cada mañana de 8:30 a 9:30 en internet para debatir sobre la realidad y lo cambiante de la sociedad, de este mundo que estamos viviendo. Hoy es día 23 de septiembre del año 2016 y se incorporan Sánchez Cajal, hasta aquí hemos llegado, Lucy, Patricia Calvo, Mario Herreros, Ángel Trianero, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora en directo al programa. Vicente Ortiz dice: hola Fer, hola Vicente, muy buenos días. Arga Antonio, Enrique Quesada, Guillem Salazar, Isabel Aragón, Nuria Rodríguez, Paloma Irazazábal, Rocío, Maite. Buenos días, Maite. Hay gente que me escribe después, me dice: oye Fernando, es que últimamente no te refieres a mí. De verdad que si vierais ahora el timeline va pasando a una gigantesca velocidad, entonces voy cogiendo los nombres al azar. Y luego además hay quien me reprocha, me dice: ¿dedicas mucho tiempo a saludar? Digo: hombre, es que la gente hace un enorme esfuerzo por estar a primera hora, estar en directo, y merecen que dediquemos algo de tiempo a esto. Beatriz Deliz, muy buenos días. Sergio Vinuesa, muy buenos días. Sergio Zarracuca, Hardy Useful, Juan Cruz, muy buenos días Juan. Cricaes, Graznando, Guy Bruce, en fin, tantos y tantos amigos que se incorporan, como digo, hasta ahora al programa. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo. Así que sedme comprensivos, aquellos que no he dicho el nombre, daos por saludados. La habitación cada vez es más grande, estamos cada vez más apretados y voy viendo los comentarios y además luego también hay mucha gente a la que no puedo citar porque están en diferido y hay que darles las gracias porque son nuestra resistencia, la retaguardia, muchos de ellos fuera de España, nuestros expatriados, emigrantes, amigos, familiares, como Yasmina, que un día tuvo que marchar en busca de otras oportunidades. ¿Qué tal está tu hermana, por cierto? Pues muy bien. Viene ahora este no te fin oigo. de semana. ¿No me oyes? Sí, a ver. ¿Ahora me oyes? No te oigo un poco mejor, no mucho mejor, pero bueno. Tenemos interferencias en el búnker, ¿eh? Sí. Bueno, ahora regulamos los micrófonos. Bueno, vamos a hacer un repaso a la prensa, vamos a ver qué informaciones son las que nos acercan hoy hasta la mesa de La Cafetera, para que nos sirva como de columna vertebral sobre la que podamos ir planeando para atender a la actualidad. Escuchas La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, decía, elecciones en Galicia y en Euskadi. En un país en el que nos encontramos con numerosas tensiones en los partidos políticos, unas más visibles que otras. En el Partido Popular en este momento no se acusan públicamente demasiadas tensiones, pero lo cierto es que existe de una forma un tanto, diría, está silenciada bajo la superficie, pero contenida o no, existen. En el Partido Socialista más evidentes, algunas tensiones en Podemos hemos visto en los últimos días también. En fin, forma parte de la dinámica en la que estamos viviendo, en la que, por cierto, parece lógico, puesto que esta situación de inestabilidad provoca muchas cosas, provoca convulsiones también en el interior de los propios partidos políticos, ¿no? Precisamente en las últimas horas hemos visto la forma en la que el Partido Socialista, veíamos como
exteriorizaba estas tensiones que vive internamente. Dice el periódico El País hoy: Sánchez dispuesto a un congreso para hacerse fuerte en el cargo. El líder socialista propondrá al Comité Federal un gobierno con Podemos. Rivera descarta toda participación en ese pacto y pide una reacción del Partido Socialista. Rivera vive en una contradicción. Por una parte dice que nunca apoyarán un gobierno de Mariano Rajoy en las condiciones. Desde luego es que cada día nos sorprende una noticia de corrupción. Lo que vemos también es que a la alineación de Pedro Sánchez se ha sumado el periódico El País. Ya ha llevado algunos días, pero hoy, ¿sabéis cuál es el editorial? La deriva de Pedro Sánchez. La deriva de Pedro Sánchez. Mariano Rajoy aprovechó ayer, como está de mítines por Galicia y con algunos paseos por el norte de España, aprovechó para criticar ese hipotético gobierno del que no sabemos mucho si forma parte de una suerte de teatralización, fuegos artificiales lanzados por Pedro Sánchez, o de verdad hay una voluntad real de construir un gobierno alternativo. Pero Mariano Rajoy criticó ese posible gobierno con nacionalistas, independentistas, decía Podemos. Yo ya hice lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Y a partir de ahí, pues es su responsabilidad. También, si pretende gobernar con 85 escaños los partidos independentistas y toda la extrema izquierda española, pues es otra opción, absolutamente disparatada, pero la aritmética da. Y en efecto, la aritmética da. La voluntad no sabemos si da del todo, pero la aritmética da. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, a pesar de que ayer insistió en que podría proponer ese gobierno con Podemos, un gobierno alternativo a Mariano Rajoy, pero no lo tiene sencillo en el partido. Él decía que se sepa que el PSOE es el partido del sí. Se dice mucho, el Partido Socialista es el partido del no. No, el Partido Socialista es el partido del sí, porque somos el partido del cambio. El partido del cambio. Lo que pasa es que Susana Díaz aprovechó para criticar a Mariano Rajoy, porque en el fondo Mariano Rajoy podría dar la impresión de que está deseando que se convoquen terceras elecciones, ¿no? Se podría decir lo mismo de Pedro Sánchez. Hay una cierta idea extendida, esto es más una opinión que información, pero hay una idea de que Pedro Sánchez está anhelando unas terceras elecciones y con el objeto de que no quede muy visible eso, va a intentar una cierta teatralización con Podemos, aunque el objeto último sea la repetición de elecciones, puesto que un gobierno ciertamente débil, con poca capacidad de maniobra en el Congreso, con un peso del Partido Popular duro por encima, no sería fácil de gobernar. Y al Partido Socialista le sería mucho más sencillo, este es un análisis que hacen en el entorno de Susana Díaz, entre otras cosas, le sería mucho más fácil al Partido Socialista que estuviera gobernando el Partido Popular para que todos los recortes que hay que emprender, que son numerosos y que en este momento están todavía paralizados, los haga el Partido Popular y sea él quien se desgaste. Pero sea como sea, también esas tensiones se trasladan internamente en el PSOE. Susana Díaz ayer intentó no meterse en esas arenas movedizas de la crítica interna, pero sí criticó a Mariano Rajoy por desear esas terceras. Me parece de verdad de vergüenza ajena cuando llevan los españoles ya casi un año sin gobierno y que el presidente del gobierno, insisto, con ese desahogo y con ese descaro, diga que bueno, que a él no le importa que vamos a terceras elecciones porque le va a ir mejor. Y entonces, como hay dos posiciones dentro del Partido Socialista y algunas voces cuestionan esta postura del PSOE, que se encuentra en esa línea ambigua de, por una parte Pedro Sánchez dice no vamos a votar a Mariano Rajoy, por otra parte algunos líderes regionales están pidiendo que se abstengan. Ayer Chimo Puig le preguntaron por esto y dijo, hombre, no todo es blanco o negro, no se trata de apoyar al Partido Popular o no hacerlo, dices que hay matices. Ahora os diré, porque hay algo en sus palabras en lo que he estado reflexionando esta noche y tiene algo de razón, porque estamos tratando de explicar de forma demasiado sencilla no solamente este país, este mundo tan complejo, ¿no? Pero decía Chimo Puig, es que no todo es blanco o negro. Estamos en una situación difícil y aquí no es blanco y negro. Y yo sé que el maniqueísmo muchas veces es así, tú estás en una posición, estás en la otra. Hay que ver exactamente si aportamos lo mejor, sumando cohesión, sumando la máxima legitimidad para que el gobierno de verdad solucione los problemas básicos de los ciudadanos. Porque, en efecto, es verdad que tendemos a explicar de forma sencilla. Ayer le preguntaron a Chimo Puig, ¿usted en qué postura está? ¿Con quién está? ¿Está por la abstención con el Partido Popular? ¿Está con Susana Díaz? ¿Está con Pedro Sánchez? ¿Cuál es su posición pública? Y decía, a veces las cosas no son tan sencillas.
A veces hay intereses mayores, intereses últimos que son más complicados de explicar, ¿no? Y había algo de verdad en esas palabras. No todo es tan simple, no todo es tan fácil. Ojalá lo fuera, pero en el mundo de los adultos, lo sabéis también como yo, no siempre las cosas se resuelven con un sí o con un no, ¿no? Pero bueno, el caso es que ABC hoy dice: Sánchez plantea blindarse con una consulta a la militancia el 23 de octubre, sopesa pedir que voten o su investidura con Podemos y los nacionalistas o su reelección como secretario general del PSOE de cara a las terceras elecciones. Tendría que hacerlo a gran velocidad el 23 de octubre. No sé si cumplirían exactamente con precisión los plazos que marcaba el propio PSOE en sus estatutos. No sé muy bien de qué manera tendría que hacerlo, perdón. Voy a decir a los de los adblocks, estos luego me dicen, no, es que no es correcto utilizar los bloqueadores de anuncios. Digo, hombre, no es correcto salvo que te salten en directo todos los anuncios con sonido. Bueno, el periódico El Mundo dice: Sánchez dispuesto a forzar un congreso para blindarse. Empezará a buscar un gobierno alternativo desde el lunes e informará luego al Comité Federal. Si fracasa, estudia recurrir al partido para neutralizar a los críticos y reafirmarse en el cargo, dice el periódico El Mundo, que recoge, por cierto, esto ahora lo comentamos si os parece, pero también forma parte de la portada del periódico El País, el conflicto racial que se extiende por las calles de Estados Unidos. Dice: la brecha racial se agranda en Charlotte. Las militarizadas calles de Charlotte eran ayer reflejo de una herida racial que sigue sangrando en Estados Unidos. El presidente Obama prometió al llegar a la Casa Blanca unificar al país, un sueño que hoy queda muy lejano. El conflicto se encuentra en su punto álgido de las últimas 4 décadas, con nuevas protestas violentas de la minoría afroamericana en Charlotte, donde ayer se impuso el estado de emergencia en las calles. Unas fotografías donde muestran ese estado de tensión. En el periódico La Razón, Sánchez busca la vía 170 con los soberanistas para un pacto anti-Rajoy. Dice el periódico La Razón que recupera Venezuela. No solamente en La Razón, también hay otras portadas que llevan informaciones sobre Venezuela. El periódico El País, que dice: Venezuela impide las elecciones para sustituir a Maduro, dice en su portada el periódico El País. La verdad es que qué gran protagonismo tiene Venezuela. Se nota que estamos ante un calendario electoral. Qué gran protagonismo vuelve a tener en las portadas de los periódicos. Y en la portada de La Razón, os decía, hay una gran fotografía, es la fotografía que encabeza la portada, unas cajas de cartón y bebés metidos dentro de cajas de cartón. Y dice: la revolución reciclada de Maduro, bebés en cajas de cartón. La oposición distribuyó ayer imágenes del estado de los hospitales venezolanos, que vuelven a poner el foco sobre la grave crisis humanitaria que vive el país. Y pone cajas de cartón. En fin, creo recordar... Bueno, antes de hablarlo, para no extender falsos rumores, ahora... Voy a buscar aquella información, porque creo que recordar que había un gobierno europeo que regalaba cajas de cartón como cunas para los niños, como forma de estimular, de incentivar el nacimiento. Sería una contradicción bien singular, sería, en fin, un paralelismo curioso, aunque es evidente que hay razones bien diferentes, ¿no? Que el estado de la economía y de la pobreza en Venezuela no es comparable a ningún país europeo, como es natural. Bueno, el caso es que mientras tanto se sigue hablando también de esas tensiones que se han vivido en Podemos en los últimos días. Esta noticia empieza ya a descender en todo caso, pero ayer fue entrevistado. Yo quería recuperar el corte porque me parecía bastante simbólico. Fue entrevistado Pablo Iglesias en el programa Al Rojo Vivo. Pablo Iglesias. Y entonces le preguntaron, hombre, él intentaba restar importancia a lo que ha estado sucediendo y Antonio García Ferreras le preguntó, hombre, igual el momento en el que ha sucedido todo esto no parece tampoco el más adecuado, porque resulta que hay bastante malestar en las mareas porque se haya producido esta disputa interna de Podemos a la vista pública cuando quedaban 72 horas para las elecciones. Y entonces Pablo Iglesias lanzó una buena hondanada a Íñigo Errejón. Pues te voy a decir la verdad, yo creo que se podría haber buscado otro momento. O sea, yo creo que han ocurrido una serie de cosas en las últimas semanas que yo hubiera preferido que ocurrieran de una manera distinta. Yo hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa,
o no verme obligado a responder a mi secretario político porque matiza lo que yo he dicho en un mitin. Pero una vez que eso ocurre, yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y no mentir a la gente y decir, bueno, pues en algunas cosas, en lo fundamental, estamos de acuerdo. Bueno, fijaos. Entonces, Pablo Iglesias lanzó esta hondanada, aunque después hizo una reflexión. Es evidente que existe una tensión, pero hizo una reflexión sobre la que merece la pena detenerse porque tiene razón también. Decía, yo soy el director de una orquesta y cada instrumento toca de una manera diferente. La cuestión es cómo hacer que los instrumentos, que la canción al final suene bien. Y yo creo que es bueno que en Podemos haya diferentes estilos musicales también. A mí me toca ser el secretario general de todos y a mí el estilo de Íñigo Errejón me gusta. Me parece que sin ese estilo, pues Podemos sería más feo de lo que a mí me gustaría, pero me gusta también cómo suena Miguel Urbán, cómo suena Teresa Rodríguez, me gusta mucho cómo suena Pablo Echenique y a mí de alguna manera, pues como director de orquesta, pues tengo que hacer que todos los instrumentos pues se acompasen. Y ayer también, en un acto público, Íñigo Errejón aludió a este asunto diciendo, hombre, la unidad de Podemos consiste en que haya voces divergentes también. La unidad de Podemos no se ha basado hasta ahora en la uniformidad. La unidad de Podemos no se ha basado en que pensemos igual exactamente en todo. Se ha basado en la fraternidad, se ha basado en el compañerismo y se ha basado en el debate. Y así lo vamos a seguir haciendo. Sin olvidar, por cierto, que es lo más importante. Y lo más importante son los que están fuera y la gente que falta. Y lo más importante es la posibilidad de traer aire fresco en las elecciones vascas y en las elecciones gallegas, que además, humildemente, creo que pueden ayudar también a desbloquear la situación en el Estado español y a contribuir al cambio político también en el escenario español. Dice María Jesús, es un montaje, divide y vencerás. No, María Jesús, no es un montaje. Yo en esto, además, estos días había quien me decía, oye, Fernando, es que se refuerza, cuando se habla de esto no se está más que reforzando a la oposición. No, la tensión existe. Te puedo garantizar que existe porque lo sé en primera persona, ya lo conté aquí, cuando estuve en la fiesta del diario.es, había muchos miembros de la dirección de Podemos y también de la disidencia de Podemos, y tuve la oportunidad de conversar y hay una tensión real que se está viviendo dentro. Que es oportuna o inoportuna es otro problema. La inoportunidad la comete Íñigo Errejón cuando envía un tuit a la vista de todos públicamente y todo el mundo comparte ese debate, esa tensión. Pero una vez que existe, lo que no se puede pedir es que no se hable de ello, ¿no? Y te lo digo, María Jesús, no por ti, no por tu comentario, que además ha sido extremadamente educado, sino porque algunos mensajes he recibido diciendo, es que entráis al juego de una forma demasiado... no sé qué. No, eso es un asunto real que ha existido, que esa tensión se vive. Lo que es verdad es que puede que algunos periódicos lo estén utilizando en su propio interés, ¿no? Eso es posible, ¿no? Como dice Adri, dice que no les viene mal a algunos y lo están aprovechando mucho, ¿no? Pero es una tensión grande, no es menor. Es una disputa importante que tiene que ver con la disputa de personas, es una disputa que tiene que ver también con las ideas, pero tiene que ver por unas cuotas de poder dentro de Podemos, de la organización, de cómo se enfrenta la relación con el Partido Socialista, si debe estar sometida al Partido Socialista o debe jugar en igualdad de condiciones, y eso está en debate. Y hay que aludir a eso. Yo, desde luego, no acostumbro a callarme las noticias porque puedan ser o no interesantes para alguien, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus simpatías, pero eso no significa que las noticias deban ser apartadas. Las cosas cuando ocurren, y si no quieren que ocurran, simplemente pues que no hubieran puesto ese tuit, o que no se hubieran verbalizado, o que no hubieran lanzado una candidatura alternativa, o que... En fin, así es. Es verdad que las noticias muchas veces en Podemos son sobredimensionadas, ¿no? Y eso también es cierto. Pero bueno, también es un debate interesante para plantear. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y entonces, hace un momento aludía a la portada del periódico La Razón, donde dice, la revolución reciclada de Maduro, bebés en cajas de cartón. Al periódico La Razón lo que le parece llamativo es que los bebés estén en cajas de cartón. Bueno, pues resulta, nos dice Daniel además, que él vive en Finlandia, y decía hace un momento, recuerdo que había un país que regala, cuando tienes un bebé, te regala como una suerte de kit del nacimiento. Y uno de ellos es este país, Finlandia. Y entonces es una tradición que no es reciente. Finlandia te regala un kit en el que vienen pañales, que vienen pues esta caja de cartón que sirve de cuna. Y entonces es una tradición que se remonta a la década de los años 30,
porque así, de esta forma, cada madre, independientemente de su origen o de su ingreso, recibe una caja con los mismos regalos para su bebé. Es una forma de hacer ver que todo el mundo nace en las mismas condiciones. Y esto lo contó la BBC hace algunos años, tuvo además bastante repercusión la historia, porque decía, ¿por qué los bebés de Finlandia duermen en cajas de cartón? Y la idea de esta caja se ha ido diseminando por todo el mundo y lo hacen en México, en Asia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Es una costumbre bastante extendida. Hay que decir también que son cajas específicamente, y en Finlandia os podéis imaginar, la caja es una caja con el kit es bastante completo, lo que viene dentro de esa misma caja, pero se utiliza como cuna para el bebé recién nacido, ¿no? Es una forma que tiene el Estado también de incentivar a los nacimientos, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente. Es que dice, en la revolución finlandesa bolivariana, venga comunismo y venga comunismo. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Hombre, efectivamente, para no hacer un ejercicio de maniqueísmo, digamos que la caja que regalan en Finlandia es una caja específicamente creada para esto, y la fotografía que lleva la portada a su razón más bien parece... Bueno, la verdad es que no lo sé, quizás sean incluso desarrolladas para esto, no tengo mucha idea. Pero bueno, es evidente que la habitación, si eso es una habitación de hospital que se observa en la fotografía, no es precisamente el sitio más adecuado. Pero también es verdad que la sociedad venezolana es una sociedad que no tiene problemas económicos de ahora, ¿no? Así que el maniqueísmo se puede aplicar en muchas direcciones. Bueno, os decía, hoy quiero que centremos el asunto en lo que va a ocurrir este fin de semana en Galicia y en Euskadi. Y quiero que centremos el anuncio desde la perspectiva de gente que conoce bien lo que allí está ocurriendo, que tiene además una visión desintoxicada, sin prejuicios, pero que nos cuenten específicamente cómo están viviendo en Galicia y en el País Vasco, cómo lo están viviendo sus ciudadanos estas elecciones que son tan decisivas para lo que pueda pasar en los pactos nacionales. Así que vamos a hablar ahora a continuación con Gonzo y con Silvia Inchaurrondo. Escuchas La Cafetera. ¿Qué tal, Fernando? Radiocable.com. Gonzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Me he estado conteniendo todos estos días, ahora que ya sí que estamos en la recta final para las elecciones y que es irremediable poner la mirada en Galicia, pero tenía muchas ganas porque tú siempre atiendes mucho a tus raíces, a lo que está ocurriendo en Galicia, a pesar de que trabajas en Madrid. ¿Tú qué dirías que se está jugando ahora allí? Diría que se está jugando mucho para ser Galicia, pero vamos, lo mismo que a nivel nacional cuando hay elecciones. En estos momentos nos jugamos o una tercera legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular, que sea del partido que sea, no creo que nunca sean buenas 3 legislaturas continuadas con mayoría absoluta por un partido, pero más allá de eso, Galicia se juega el ver dónde va a estar en los próximos años si damos por que nos encontramos en un momento de recuperación económica. En las crisis parece que no queda más solución que la población apechugue y se fastidie, pero cuando hay recuperación lo que está en juego es quién es el que va a salir ganando de esa posible recuperación o de esa posible llegada de dinero nuevo. Y en vista de los 7 últimos años, que son los que ha gobernado Núñez Feijóo, pues nos podemos hacer una idea de a quién se le va a potenciar y a quién se le va a pasar la factura de lo que se pueda hacer en Galicia en los próximos años. Entonces creo que estas elecciones tienen de especial ese asunto, el saber sectores productivos básicos en Galicia, como puede ser el ganadero, especialmente el lácteo, como puede ser el sector pesquero, que ahora que parece que van a venir mejor dadas, si ellos van a ser parte de esa recuperación, seguir en la situación que tienen ahora, pues que bueno, que muchos mantienen la actividad porque no
tienen otra cosa que hacer o porque no saben hacer otra cosa, ya no a coste cero, sino que lo hacen con pérdidas. Eso en clave gallega, y también tienen una enorme proyección a nivel nacional por lo que representan en materia de pactos, las posibilidades, cómo puede afectar al Partido Popular. Curiosamente, estas elecciones se han jugado muy en clave interna de Galicia. Incluso en los carteles electorales todos han intentado que no se mirase mucho a Madrid, que se mirase hacia adentro, ¿no? Depende de cada uno. Ciudadanos, por ejemplo, toda la propaganda electoral que ha habido es omnipresente la figura de Albert Rivera. Ellos saben que allí no tienen mucho potencial y que el potencial que tienen es más a nivel nacional con el candidato. Pero sí, la situación a nivel nacional no es beneficiosa para ningún partido, ni siquiera para el que ha estado ganando las elecciones este año. Justo en este mes vuelve el tema de, pues empezamos un poco los juicios por casos como Gürtel o Púnica, el caso de Rita Barberá. Entonces, pues en ese caso Alberto Núñez Feijóo está claro y se le ha vacilado mucho durante esta campaña, que parece que el candidato es él y el partido es él, porque no hay mucha logo del PP en sus actos. Y en cuanto al Partido Socialista, pues creo que pasa un poco lo mismo. La situación a nivel nacional no es buena, no es que en Galicia sea mucho mejor, pero sí, esta vez, igual que otras veces, se ha estado demasiado pendiente de Madrid en lugar de Galicia a la hora de hacer la campaña. En esta ocasión los partidos de ámbito estatal está claro que no quieren que la gente tome como referencia a la hora de ir a votar qué es lo que está pasando en los últimos meses en Madrid y a nivel nacional, sino que prefieren centrarse un poco en lo que tienen allí. Entiendo por esa parte por el Partido Popular, pero no la entiendo por el Partido Socialista, porque allí tampoco es que la situación sea para echar flores. Lo que le pase al Partido Popular tendrá consecuencias en Madrid. ¿Allí cómo se ve la figura de Núñez Feijóo? Porque, claro, desde aquí siempre se pregunta, ¿está utilizando Galicia como plataforma para lanzarse sustituyendo a Mariano Rajoy, eventualmente en algún momento? Allí esto se percibe, la gente entiende que podría terminar siendo un candidato nacional. Sí que es algo que desde la oposición se le ha criticado mucho a Núñez Feijóo y ha sido parte del discurso de que utiliza Galicia como algo para su interés personal, no solo a nivel político, sino que también pues para hacer sus contactos por si piensa retirarse de la política y dedicarse a la empresa privada. Y claro, pues la gente que es más del Partido Popular, evidentemente eso no lo ve. Como gallego que vive en Madrid, sí que muchas veces ves que lo que pasa, pues en este caso en mi tierra, en Galicia, parece que solo tiene interés por lo que se pueda extrapolar a nivel nacional, y que la figura de Feijóo no es el presidente de la Xunta, sino que es uno que puede hacer competencia a Rajoy en cierto momento dado cuando se pone en duda su liderazgo, o si es, pues desde el PP se dice alguien que ahí gana elecciones y tiene el respaldo de la población y demuestra que el Partido Popular es fuerte. A título personal, creo que evidentemente lo que pasa en el ámbito nacional a los partidos como el PSOE y el PP les afecta, y que en el caso particular de Núñez Feijóo ha tenido que hacer cierta labor de funambulista, porque sí que en Galicia el Partido Popular tiene dos corrientes, la que antaño era la del Birrete y la de la Boina, y sectores del Partido Popular, sobre todo arraigados en Ourense, siempre están a la que saltan cuando ven que desde Madrid se inmiscuyen o intentan condicionar lo que hacen en la política gallega el Partido Popular. Pero la verdad, la gente en Galicia sí que a veces a la figura de Feijóo, sobre todo cuando da tantas entrevistas a nivel nacional, y sin embargo en Galicia pues solo se las da a los medios que sabe que le van a tratar bien, por decirlo de alguna forma, y que sin embargo sí que fuera de Galicia ofrece una imagen distinta, más de presidenciable. Pero bueno, es un debate en el que, claro, como decimos en Galicia, cada un fala da feira como lleva Inela, que depende un poco del espectro político de la gente con la que hablo. Mi opinión personal es que es más desde Madrid, desde donde se intenta pues a veces el condicionar si la política en Galicia se hace pensando también en Madrid, si los candidatos están pensando un poco en Madrid. Sin duda el partido que más relación puede tener es el Partido Popular, básicamente porque tiene un candidato de éxito en estas últimas elecciones y que siempre pues en esa situación es cuando pues entran las quinielas para sustituir a Rajoy el día que se vaya. Claro, porque sería uno de los grandes bastiones, si se cumplen los pronósticos, que le quedarían al Partido Popular, y eso le da una fuerza a Núñez Feijóo indiscutible, ¿no? Oye, ir a la izquierda, porque
hay una evidente división de la izquierda allí, y esto es algo bastante llamativo, probablemente con algo de responsabilidad compartida por los propios partidos, ¿no? Bueno, a ver, empezando por el Partido Socialista, el alcalde más votado que hay en Galicia es el de mi ciudad, el de Vigo, Abel Caballero, probablemente uno de los personajes que más poder pueda tener ahora o más tirón popular pueda tener en Galicia, y desde que Leiceaga es el candidato y sobre todo desde la elaboración de las listas es muy difícil verlos juntos. Incluso ha habido actos del partido en el que Caballero y su corriente, en la que también está la presidenta de la Diputación de Pontevedra, se niegan a ir. Eso a un mes de las elecciones. Entonces, uno cuando pasan estas cosas dice, bueno, ¿cuál es la prioridad dentro de ese partido? ¿Las luchas de poder interinas o el aparcarlo todo, conseguir ganar las elecciones o conseguir por lo menos sacar el número de escaños mayoritario, o sea, el suficiente como para que el PP no tenga la mayoría absoluta? Entonces eso evidentemente dentro del votante pues se nota. El Partido Socialista estuvo preparando durante años a un candidato como Besteiro que queda apartado por un asunto de corrupción, por dos, es decir, tiene dos causas en las que se está siendo investigado. Y esto no pasa solo en el Partido Socialista. En Marea, que es la otra opción de la izquierda en estas elecciones, según las encuestas, pues los problemas han sido los mismos prácticamente desde que se convocaron las elecciones. En las anteriores elecciones, la figura de Beiras, que es un poco totémica, pues permitió que en torno a él se ensamblaran varios partidos, que se minimizaran las diferencias, pero este año volvimos a ver cómo las propias corrientes en Marea tenían opciones distintas, no había problemas en hacerlas públicas, y mucho más ya cuando llegó el momento de ver qué se hacía con Podemos, si se presentaban como una coalición cada uno con sus siglas o no. Es decir, que parece que a veces la izquierda no quiere ganar las elecciones. BNG es un gran ejemplo. O sea, llegó a su tope con 15 escaños y ha ido bajando hasta quedarse en prácticamente algo residual cuando era la principal fuerza nacionalista en Galicia. No ha dejado de tener luchas internas, Beira se fue, me he enfrentado con Quintana, y todas estas circunstancias pues lo han dejado donde está, que ahora mismo le dan entre 2 y 3 escaños. En conclusión, que desde el año 81 el Partido Popular no haya perdido ni unas elecciones, solo en una ocasión no consiguiese la mayoría absoluta, no creo que solo se deba a que pueda haber una mayoría social de derechas en Galicia. Yo creo que la izquierda tiene una gran responsabilidad en la situación política de Galicia, y a veces da la sensación como, que me lo perdonen, pero parece que no quieren gobernar, que se han acomodado en estar en la oposición y vivir de atacar al Partido Popular y durante estos años a Núñez Feijóo, porque yo creo que si hubiese candidatos de peso bien elegidos, donde no hubiese problemas internos, donde los partidos estuviesen cohesionados en torno a la figura del candidato, los resultados no serían estos. Pero claro, lo que estamos viendo, el candidato del PSOE es circunstancial porque el que estaban preparando se cae por la corrupción, hace las listas y medio partido se pone en contra de él y no va a los actos y demuestra claramente que no está de acuerdo con ese candidato. Pues evidentemente el votante, pues ¿qué va a pensar? Joder, si no saben arreglar su casa, ¿cómo van a arreglar la mía? Saldremos de dudas el domingo. Fernando González Gonzo, te agradezco muchísimo, Gonzo, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, un placer, Fernando, cuando quieras. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. Silvia Enchaurrondo, muy buenos días. Hola, buenos días Fernando. Sé que observas con bastante interés lo que está ocurriendo en Euskadi, y te quería hacer una pregunta, Silvia, porque estábamos dándole vueltas ahora. Nos ha sorprendido mucho que, a pesar de que todos sabemos lo que está en juego por los pactos nacionales, lo que se está colocando sobre la mesa, pero estas elecciones no han tenido un gran impacto en la prensa nacional. ¿Tú a qué atribuyes esto? Bueno, yo atribuyo básicamente a una saturación. O
sea, la gente, por un lado, está saturada. Yo creo que incluso los propios periodistas estamos un poquito saturados. Y luego, lo que viene de Galicia y de Euskadi no casa con la idea de cierto show mediático que impera ahora en los medios de comunicación. Es decir, yo de los gallegos no voy a hablar, pero que los vascos somos un poco, en ocasiones, encorsetados, muy serios, muy tradicionales a la hora de hacer campañas. Entonces, todo este dinamismo a la americana que se está viendo en España, pues, hombre, no es fácil de verlo. Yo no voy a decir en Galicia, voy a hablar de mi propia sociedad, pero los vascos somos más de meeting, más serios, más, como dirían tradicionalmente, como Dios manda. Porque ¿qué es lo que dirías que está en juego en las elecciones en Euskadi? Pues mira, lo primero, está en juego un cambio de modelo. Es decir, hasta ahora el debate se había llevado a cabo en unas coordenadas determinadas, que hay un partido que desde luego ha reventado, y ese partido es Podemos. Mira, la sociedad vasca llevaba décadas metida en el bucle de nacionalismo-independentismo, no nacionalismo-independentismo, además con un grupo terrorista asesinando de fondo, y de repente llega la crisis, y yo creo que lo que le sucede a la ciudadanía es que dice, vale, estáis hablando de independencia, estáis hablando de no independencia, pero ¿qué hay de lo mío? Entonces se encuentran con un partido que, oh sorpresa, llega desde Madrid y conecta rápidamente con ellos y les dice, pues oye, yo es que estoy de tu lado, te comprendo y creo que la solución es primero cambiar las coordenadas del debate. Y así se ha demostrado. Es decir, en las elecciones generales, el partido más votado en Euskadi fue Podemos. Otra cosa son las elecciones autonómicas, porque en Euskadi votamos, luego te explicaré por qué, en dos claves. Entonces, primero, las coordenadas de la política han cambiado. Eso por un lado. Por otro lado, hay partidos que, en función del resultado de estas elecciones, pues internamente también se juegan muchas cosas. En el caso del Partido Socialista, el PSE en Euskadi, bueno, se ha ido desangrando en votos poco a poco. No es una cuestión nueva de estos últimos años. Pero lo cierto es que ese partido que viene de Madrid ha sabido aprovechar la ocasión muy bien. Entonces, Pedro Sánchez, lo que le ocurre ahora es que el mal resultado que se espera que coseche en Euskadi va a condicionar, en fin, su posición dentro del partido. Pero lo más importante que está en juego en este momento es que el partido que gane las elecciones en Euskadi, en función de los apoyos que necesite para gobernar, puede ser clave para devolver, digamos, ese favor en Madrid y subir al poder a otro partido que se lo pida, que es el que le habrá apoyado a él en Euskadi. Entonces, realmente estas elecciones vascas, que efectivamente no se están viendo como con tanta importancia a escala nacional, es que realmente pueden ser muy importantes para lo que suceda en España. Te decía que se vota en distinta clave porque para los vascos, cuando tenemos que votar sobre lo nuestro, lo que importa es la función, la gestión de la cosa pública y la gestión de la economía, ¿no? Es decir, en la cuadrilla lo que importa es el que lleva el bote, cómo lo gestiona. Y claro, la sensación que hay en Euskadi es que el gobierno vasco, el PNV, se ha enfrentado a una crisis feroz, que no ha golpeado tanto como, por ejemplo, en lo que veo yo en Madrid, pero bueno, se ha enfrentado a una crisis que ha golpeado a la sociedad vasca, ha intentado adelantarse viendo lo que sucedía en otros territorios, pero la sensación es que se ha enfrentado a un contexto muy duro haciendo lo que podía, y eso lo han reconocido los propios partidos opositores a Urkullu. Y claro, esa sensación es todavía más grande porque el PNV, como gestor de la cosa pública vasca, o como partido predominante, no tiene escandalazos de corrupción como los que estamos viendo en el Partido Popular o del Partido Socialista. Entonces eso amortigua la opinión de la gente. Y la irrupción de partidos, hablabas de Podemos, partidos que no existían y de pronto irrumpen con una enorme fuerza, y partidos que se encontraban al margen de la ley que también tienen un posicionamiento absolutamente formidable. Porque fíjate, aquí hay una cosa llamativa, la valoración que hace aquí la prensa de candidatos y candidaturas, la conocemos porque pasa por el tamiz de esta visión que se tiene desde Madrid de lo que ocurre en Euskadi, pero ¿cómo dirías que se observa allí, por ejemplo, la posición de Otegi? La proyección de Otegi, la visibilidad de Otegi. Bueno, efectivamente el discurso político que se maneja en Euskadi por parte de todos los partidos políticos es absolutamente distinto al que se maneja en Madrid. La sensación general de la sociedad vasca, bueno, de la gente con la que hablo, de gente a pie de calle, periodistas, políticos, gente de la sociedad, empresarios, lo que te dicen es que es casi una cuestión de justicia que Otegi liderase la izquierda abertzale en estas elecciones. Una cuestión de justicia.
que luego tú le puedes votar o no le puedes votar. Es decir, si tú no quieres a Otegi de Lehendakari, pues no le votes. Pero que ellos no ven ningún obstáculo para que esté. Es decir, la sociedad vasca políticamente está bastante más evolucionada que la sociedad española, precisamente porque nosotros hemos hecho política y hemos contado política en tiempos realmente muy duros, Fernando. Entonces, y nosotros sabemos distinguir el grano de la paja. Y la sensación es que, ¿por qué no va a liderar Otegi la izquierda abertzale? Si no le quieres votar, pues yo no le votes. Oye, y una cosa llamativa es que, observado desde fuera, paradójicamente Cataluña ha sido quien ha planteado el mayor reto soberanista al Estado. ¿Eso cómo se mira desde el País Vasco? ¿Cómo se observa? ¿No produce una cierta frustración? Pues mira, es que en el País Vasco ya hemos debatido sobre independentismo todo lo que podíamos haber debatido, hasta la saciedad y hasta el cansancio, hasta el punto de que en esta campaña, en fin, se han hecho equilibrios para meter la palabra independentismo, una independencia propia, una relación privilegiada, y siempre observado desde el ámbito económico. Fíjate, Fernando. Entonces, ya es complicado, ya te digo, precisamente porque la crisis y la irrupción de partidos políticos nuevos han dinamitado las coordenadas del debate político, ahora es muy difícil volver a eso. Y yo la experiencia propia que tengo, pues de debates en radio, debates en televisión, donde se habla del llamado reto soberanista o independentista catalán, o sea, la sensación que yo tengo y lo que luego te dice la audiencia es que tampoco llega a conectar el tema mucho con los vascos. Es decir, sí, lo entienden, sí, también es independencia, pero es como si el debate se celebrase en otras coordenadas ideológicas, que lo de Cataluña es una cosa distinta y en muchos casos ni engancha en Euskadi. En esta dirección, sobre lo que afirmabas hace un momento, de la forma en la que el PNV puede afrontar el día 26, las postelecciones y los pactos, cómo puede condicionar el resultado que haya, ¿cómo sería observado que un partido como el PNV, que además ha dicho abiertamente que no iba a apoyar a Mariano Rajoy, cambiase de dirección, aunque fuese por necesidades de representación, porque necesitase sus votos allí? Pues yo es que creo que los ciudadanos, pero no solo en Euskadi, en España, ya hemos digerido situaciones que a priori eran tan complicadas, tan siquiera de imaginar, que luego al final todo se acaba aceptando con cierta normalidad después de que te lo vendan bien. Porque primero, el PNV tiene muy difícil apoyar al PP, pero es que el PP, por boca de Alfonso Alonso, ya le ha dicho al PNV, pero públicamente, en un acto de campaña, que eso, literalmente, del intercambio de cromos, que ni hablar. Quiero decir, o sea, pero lo que se dice en campaña a lo que luego sucede es que puede ser tan diametralmente opuesto. Ahora, yo creo que si el PNV opta por el Partido Popular, que sería, yo creo que la opción más complicada para que le apoyen el gobierno, en fin, tiene que elaborar comunicativamente un discurso de alta inteligencia para hacer que los ciudadanos lo digieran. O sea, a priori lo que todos esperamos es que si tiene que hacer un pacto sea con uno de sus aliados más tradicionales, que es el Partido Socialista. Fíjate que son ideológicamente distintos. Pero siempre el PNV y el PSE se han sentido muy cómodos, ¿no? A la hora de apoyos incluso puntuales. Y luego, que a mí, quiero decir, lo que está sucediendo con el gobierno de España, dicen, esto en Euskadi no sorprende. Mira, en Euskadi hemos tenido gobiernos en minoría, como el último de Urkullu. Pactos de gobierno que solo eran pactos para que una persona fuese investido del Lehendakari. Hemos tenido acuerdos de gobierno, hemos tenido de todo. O sea, la sociedad vasca tiene un estómago para digerir la política tremendo y mucha flexibilidad. Entonces, si se lo explican con inteligencia política, pues pasará como todo. Se lo venderán de forma irremediable. Pero yo creo que el aliado natural, bueno, natural no, pero el aliado con el que se siente más cómodo el PNV va a ser el Partido Socialista de Euskadi. Sí, pero fíjate, es llamativo porque es verdad lo que dices, se han devaluado las rotundidades, ¿no? Y me ha parecido muy interesante esa clave que decías. Aquí lo que interesa es quién lleva las cuentas en la cuadrilla y cómo hacen las cuentas, ¿no? Sí. Y eso cómo se gastan. Me parece profundamente revelador y probablemente sea una clave muy interesante para estas elecciones. Te lo agradezco muchísimo. Silvia Inchaurrondo, muchísimas gracias de verdad, Silvia, por atender esta llamada. Nos dejarás que te llamemos de vez en cuando porque nos gusta mucho hablar contigo, Silvia.
Bueno, será un placer. A mí me encanta madrugar, tomarme un café y luego dedicaros pues el segundo, el tercer café y compartirlo con todos vosotros. Ha sido un absoluto gusto, Fernando. Silvia Inchaurrondo, muy buenos días, mucha suerte. Hasta luego. Radiocable.com. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, Resistencia. Bueno, te iba a decir, además es que, oye, te ha salido un club de fans, de oyentes del programa, que lo sepas. Lo que pasa es que no quiero comprometerte más, que suficiente hace la pobre ya. No, se agradece mucho. Pero que sepas que luego la gente agradece mucho esta sección, esta mirada que hace sobre la prensa internacional para ver de qué forma se está proyectando la imagen de España. Y, oye, Pilar, me interesaba mucho, es curioso, porque de Galicia no han hablado, pero sin embargo en Euskadi sí han colocado el foco en los medios internacionales y hay un artículo muy interesante que publica Bloomberg, ¿no? Sí, Bloomberg lleva bastante tiempo haciendo análisis bastante perspicaces sobre la política española. Tienen varios corresponsales, Esteban Duarte, Ben Sils, María Tadeo, que suelen hilar bastante fino en lo que dicen. Y Bloomberg se fija sobre todo en las elecciones vascas para decir que cabe la posibilidad de que Rajoy encuentre ahí los 6 votos que le falta para ser investido, ¿no? Que quizá el desbloqueo de la crisis política española podría venir por el resultado del País Vasco. Dicen que también es verdad que en el País Vasco hasta ahora se ha negado esa posibilidad, pero cita de hecho una entrevista con Iñaki Anasagasti que recuerda que el PNV es un partido bastante pragmático, entonces se fija bastante en ese aspecto de las elecciones vascas que podrían, digamos, desbloquear o que podrían ayudar a Rajoy a ser investido presidente. De las gallegas no comenta nada, simplemente de las vascas. Curiosamente esta teoría de Bloomberg contradice en parte al análisis que ha publicado la agencia Reuters, ¿no? Sí, la agencia Reuters en realidad menciona y habla un poco del País Vasco, de las elecciones en el País Vasco, indicando que es más probable que lleven a unas terceras elecciones. Ellos se fijan mucho, es un artículo bastante sociológico, un poco analizando y explicando cómo es el País Vasco y, digamos, las diferencias regionales y un poco esa especie de sentimiento que muchos vascos tienen de ser más vascos que españoles y cómo, bueno, los estatutos de autonomía les han dado una independencia mayor que el resto de regiones en España y de hecho se comenta que a pesar de que aritméticamente está la posibilidad de que efectivamente dependan del Partido Popular para gobernar y puedan facilitar el gobierno en Madrid, digamos que la forma de gobernar de Rajoy, que ha sido bastante antinacionalista en esta última legislatura, es improbable que haga que tengan ganas de hacerlo y que a lo mejor no sería bien entendido. De hecho, dice que muchas de las cosas que le han pedido pues se ha negado ni siquiera a escucharlos, y no se refieren a reclamaciones de independencia, sino a lo mejor a la transferencia de competencias sobre pensiones o sobre prisiones. Entonces, Reuters indica o se muestra más bien partidario de la tesis de que no va a ser por ahí por donde venga el desbloqueo de la crisis política española. Y después Financial Times y Wall Street Journal también han colocado el foco sobre Euskadi. Sí, bastante llamativa, sí, muy a última hora, pero además con dos enfoques muy diferentes, ¿no? El Wall Street Journal, por ejemplo, se fija sobre todo en Otegi, al que llaman el exguerrillero vasco, ¿no? Dicen que como está intentando cambiar las balas por los votos y le equipara un poquito a algunos guerrilleros latinoamericanos que también, o a Jerry Adams de Irlanda, que también un poco pues pasaron de apoyar la violencia a digamos, encabezar la vía política. Que Podemos también se ha comido parte del apoyo que tenía la izquierda a Berchalde, pero sobre todo lo enfoca mucho en Otegi y en un poco las posibilidades de la izquierda Berchalde. Y luego el Financial Times hace un artículo bastante profundo y curioso porque ellos
tienden a señalar y a destacar que ha descendido, digamos, las demandas de independencia, incluso la popularidad de la independencia y, digamos, los anhelos independentistas en el País Vasco han descendido bastante con el final de ETA, con el final de la violencia, con el gobierno del PNV. Enfatiza un poco que de hecho Urkullu habla mucho de mirar al futuro y cómo la mayor parte de los vascos parece que está cómodo en la situación actual, entre otras cosas porque además tienen un crecimiento y una economía que va incluso mejor que el resto de España y que bueno, que le llama la atención y destaca esto, ¿no? Que digamos el fin de ETA y estos años que parece que se ha consolidado el fin de la violencia en Euskadi, parece que ha llevado a eso un poquito, a que baje las peticiones de independencia y que se separa de Cataluña en este terreno. También enfatizan. Pilar de la Peña, nuestra vigía de la prensa, que monitoriza la prensa internacional. Muchísimas gracias, Pilar, hasta la semana que viene. Nada, un placer, hasta la semana que viene. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y sabéis que a través de ese hashtag también La Cafetera España pierde el norte, las noticias que vais enviando desde el comienzo del programa las vamos recogiendo para colocar el foco sobre otros lugares en los que la prensa convencional no los pone. Es que me he quedado pensando porque Eric25 acaba de poner un mensaje diciendo: qué populista eres, Fernando, poniendo la cita de Pablo Iglesias del cielo se toma por asalto y justo después a Felipe González sobre Venezuela. Sí, esa cabecera además cada vez que la escuchamos provoca... En fin, bueno, esas noticias que enviéis sobre las que queréis que pongamos el foco, María. Así es. Una de las noticias que está circulando... ¿Me oye bien? Una de las noticias que está siendo trending topic y que es bastante importante es que el gobierno de Aguirre dio dinero público a la Púnica para atacar a la marea verde en Internet en 2009. Como ya están informando muchos medios, la Consejería de Educación de Lucía Figar encargó a la red desprestigiar a los profesores y al entonces ministro socialista Ángel Gabilondo. Rodrigo Martínez, por su parte, nos dice: tenéis que contar esto para la agenda de la cafetera. Y es un tema muy interesante porque habla de una noticia del diario público.es que asegura que los carburantes a base de soja, palma o colza terminan generando hasta un 80% más de emisiones que los combustibles fósiles. Según un informe de la Unión Europea, los biocarburantes emiten mucho menos CO2, y eso es cierto, pero explican los cambios en el uso del suelo que provocan estos cultivos hace que las emisiones de gases de efecto invernadero se disparen. Ángel Trianero nos habla de la paz imposible, dice, y se refiere a que Israel y Palestina se cruzaron reproches este jueves en la Asamblea General de la ONU, lo cual, digamos que alejaría cualquier expectativa de reconducir sus relaciones. Y Guillem Salazar nos pide haceros eco de los asesinatos racistas en Estados Unidos y de las protestas que se han realizado.
Lo seguiremos de cerca, en la medida de lo posible, siempre y cuando hay que tener en cuenta que estamos aquí, ¿no? Que lo tenemos bastante lejos, pero lo seguiremos muy de cerca porque es muy interesante y porque están sucediendo cosas muy importantes. En las últimas horas hemos conocido que ha fallecido el joven herido en las protestas raciales que hubo en Estados Unidos. Marta Ibiza nos dice: cada ciudadano tendría que trabajar 378 días seguidos para pagar toda la deuda pública de España. Así lo advierten desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Como dicen en Público.es, el asunto es serio, así lo escribe Jorge Otero, el periodista Jorge Otero en Público.es, y dice: España es la sexta economía más endeudada de la Unión Europea, por detrás de Grecia, Italia, Portugal, Chipre y Bélgica. Y para finalizar, Galgo Callejero nos lo recuerda y denuncia que se está criminalizando a niños refugiados que solo huyen de una guerra que no entienden. Así nos lo dice Galgo Callejero. Con esto recordamos los datos que dio UNICEF en uno de sus informes, de datos, pero más que datos son personas. Concretamente, 28 millones de niños han sido expulsados de sus hogares debido a conflictos de los que no son responsables. Hola Fernando, una aportación al debate que está habiendo en la cafetera sobre qué va a pasar después de las elecciones gallegas y vascas. No se está hablando mucho de que hay una posibilidad que no es tan extraña, que podría dejar a Pedro Sánchez muy bien posicionado. Imaginamos que el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia y que el PSOE queda un diputado por encima de En Marea, que podría pasar con las encuestas que estamos viendo. Quedaría el PSOE en posición de gobernar en Galicia, Rajoy muy debilitado porque ha echado el resto allí y perdería, ¿no? Aunque fuesen los más votados no gobernarían. Y en Euskadi podría quedar una situación en la que el PNV pudiese gobernar solo con el apoyo del PSOE. Pedro Sánchez quedaría muy reforzado para gobernar, para negociar con Podemos y con En Marea, etcétera, en Galicia y en Madrid a la vez, y al mismo tiempo el PNV podría hacer un intercambio de cromos, de tú me apoyas aquí, yo te apoyo allí, y Pedro Sánchez tendría un buen panorama para ser presidente y comerse a todos sus contrarios en el Comité Federal. No se está planteando mucho esta posibilidad, pero es bastante probable. Sí, es posible que esa sea la consecuencia, Guantini. Yo creo que hay algo de eso, a lo que estaba apuntando también antes Silvia Inchaurrondo. He cambiado de móvil y no tengo el audio, Fernando. Vaya. Pero después de las elecciones te escribí un audio, te mandé un audio al WhatsApp de la cafetera y te dije que Rajoy se iba a ir porque iban a pedir su cabeza, porque si no, no iba a ceder el PSOE, y que la próxima presidenta iba a ser Soraya, y además así se iban a apuntar tanto de la regeneración, del progreso e incluso del feminismo. Pues fíjate que no es tan descabellado. Cuando dijiste esto, Ana Belén, en ese mensaje yo los debo tener acumulados, los anteriores, pero no es descabellado. Lo que pasa es que resultaría verdaderamente sorprendente que Mariano Rajoy quisiera soltar la silla presidencial, entre otras cosas porque no hay relevo en el Partido Popular. Es verdad que se habla de Núñez Feijóo si gana las elecciones con mucha tal, pero ¿de verdad creéis que en el Partido Popular están dispuestos a ofrecer la cabeza de Mariano Rajoy? Nunca sabes, ¿no? Porque ya lo he dicho otras veces. En el Partido Popular hay mucho nihilismo. Y entonces, si el precio del poder pasa por ofrecer a Mariano Rajoy, pues le vestirán de virgen y lo tirarán al volcán. Esto funciona así. Pero tengo bastantes dudas de que eso termine de ocurrir, entre otras cosas, porque el relevo del que se está hablando más en Madrid, el relevo del que se habla mucho es Pablo Casado. Y sinceramente Pablo Casado no cuenta con el respaldo de las... Es verdad que cuenta con el respaldo del aznarismo. También esto os estoy dando opinión, ¿eh? Esto no está basado... Está basado en informaciones, pero no es información publicada. Os hablo mucho de rumorología, de lo que se... Un poquito de lo que se habla en los mentideros madrileños, ¿no? Y dicen, Pablo Casado podría ser el sucesor de Mariano Rajoy, cuenta con el aval del aznarismo e incluso con el visto bueno de la parte
parte más cercana a Rajoy, porque Pablo Casado ha sabido gestionar muy bien las relaciones. Es un tipo bastante bien visto por sus participaciones en la televisión, mantiene siempre un discurso entre lo duro y lo regenerador, ¿no? En esa ambigüedad que se mueven esos dos terrenos. Y claro, sinceramente, las oligarquías financieras no confían mucho en él, porque no tiene la cualificación que le dan o que creen que tiene Mariano Rajoy, que ha tenido que gestionar esta situación tan complicada económica, ¿no? Entonces, desde luego, hay muchos intereses en que Mariano Rajoy siga siendo el candidato del Partido Popular. Así que, Ana Belén, es posible que termine ocurriendo, nunca lo sabremos. O quizá así, no sé, dentro de algún tiempo, pero es difícil, parece poco probable en este momento. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Sonia Rubio, muchas gracias La Punta del Iceberg, muchas gracias Mar Blasco, Adri, Argantonio, Ángel Carabajo, tantos y tantos amigos, Luis Carlos, Víctor Gabriel, tantos amigos que se incorporan, Dr. Jekyll, a este programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás solo. Volvemos el lunes. Ya sabremos algo mejor qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones tan decisivas que se juegan este fin de semana en el norte. La Cafetera, España pierde el norte. Con ese hashtag podéis seguir la conversación, el debate sigue y además ahora tiene bastante... está situado como trending topic, tiene bastante visibilidad, así que lo que se publica allí también es visto por mucha gente. Muchas gracias a todos. Adiós, hasta el lunes.